Habla Core 17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con la quinta parte, si mal no recuerdo, sí, con la quinta parte y espero que sea la última parte de el exploit Blue Keep, ya del análisis avanzado del exploit Blue Keep. Sí es verdad que ha sido bastante técnico, bastante complejo, así que por eso se ha hecho tan largo, ¿ya? Y también porque he intentado explicar paso a paso, de tal manera de que se pueda ir entendiendo los aspectos complejos, ¿ya? A nivel técnico, porque si lo hiciera muy rápido, de verdad que ni yo entendería. Así que de estos pasos vamos acá, en el RDPDR Client Name Request. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir que ya esta parte es la parte final? Me refiero a que todo esto, a pesar de que yo lo dividí en varias etapas, yo diría que todos estos están como en una misma etapa. Así que, pero decidí dividirlo ahí para que se entienda mucho mejor. Pero vamos para allá. Antes, comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Si les gusta mi contenido me pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Chico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo a la venta mis cursos en Team Juami Academic, cursos que van desde nivel básico hasta nivel avanzado. Y lo mejor es que lo puedes ver acá en el Discord, pero lo mejor es que lo puedes adquirir como si fuera una suscripción, pagando $1 mensual, $2 mensual o lo que tú puedas. Y ya con esta introducción vamos a lo que nos interesa. Estábamos en la etapa de RDPDR Client Name Request. Vamos para allá. Pasamos por toda esta etapa. Ya. Igual voy a hacer un resumen. Primero hicimos un spray inicial en el que hicimos ajuste de la memoria. ¿Qué significa eso? Hacer muchos espacios, muchos huecos. ¿Ya? ¿Para qué se crearon cada uno de estos huecos? Ya, se crearon estos huecos para que al crear para que en palabras sencillas ahí se almacene el código malicioso, ¿ya? Pero antes de almacenar el código malicioso, lo que hacemos es crear el canal, ¿ya? Crear el canal MST120. Entonces, en ese espacio, ya o mejor dicho, en alguno de todos esos espacios, porque se crearon muchos espacios, en alguno de todos esos espacios se alojó ese canal MST120, ¿ya? Y ese canal tenía dos punteros, como les había dicho, dos punteros de dirección de memoria apuntando a este mismo canal. Y lo que se hace acá en la siguiente etapa es liberar este espacio de memoria. Liberar este espacio de memoria donde estaba el canal y eliminar uno de los punteros, ya dejando un puntero colgante, ya. Y ahí es donde ocurre el use after free. Quedó un puntero colgante que apunta a este espacio donde vamos a alojar, en palabras simples, el código malicioso, ¿ya? Y ahora viene esa parte, el RDPDR Client Name Request, donde vamos a alojar el código malicioso. Pero ahí yo les tuve, en realidad en esta parte ya avanzamos y les expliqué que en palabras simples se aloja el nombre, ya, el nombre del cliente, pero además el código malicioso. Ahora, eh, aquí hay un detalle, que es lo que yo les dije acerca de que debe tener una estructura eh, adecuada, una estructura válida, ¿ya? Como acá les puse. Entonces, esa estructura válida significa que, ya, y aquí viene el detalle, cuando tú vas a almacenar con esta petición, con el RDPDR Client Name Request, vas a almacenar algo, ¿ya? En este caso, claramente, lo que queremos almacenar es el código malicioso, ¿ya? El malware. Nosotros tenemos que almacenarlo con una estructura. Y ahí aquí es donde aparece esta.
estructura. Esta es la estructura normal de un canal, ya de un canal MST120. Entonces, aquí viene la estructura, ¿ya? Esa es la estructura con la que se tiene. En palabras sencillas, nosotros queremos enviar, ¿ya? Nosotros lo que queremos enviar es es enviar el malware, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero claramente no podemos enviar el malware solo. Es como si tú, ejemplo, quisieras ingresar una bomba no sé, pues, a un avión. No la podrías ingresar como una bomba, así que se vea como una bomba, porque si no, claramente te descubriría y te diría, no puede ingresar con eso. ¿Ya? Entonces lo que se hace acá, en palabras sencillas, es disfrazarlo con la estructura normal. O sea que el malware se disfraza como si fuera una estructura normal, pero en realidad lo que contiene es malware. ¿Ya? Por eso que también se le va a conocer como estructura maliciosa, ¿ya? O estructura falsa, o canal falso, ¿ya? Fake channel, como dice acá. Entonces, acá usa vtable original, ¿ya? El vtable original, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que eran los punteros? No. Es que aquí habíamos hablado acerca del Channel Pointer Table, ya no específicamente el mismo, ya, pero el vtable, ya, que está acá, el vtable o Virtual Table, es una tabla de puntero a funciones, ya que quede claro que es distinto al otro, ya. Es una tabla de puntero a funciones. ¿Y cómo es esto? Un ejemplo. Es como tener una lista, ya, de números con sus respectivos canales de televisión. ¿Ya? Imagina que tú lo modificas y así un número te lleva a otro canal, ¿ya? A otra función. ¿Ya? Un ejemplo simple. Imaginemos que el canal número 5 te muestra dibujos animados, ¿ya? Y el canal número 10 te muestra películas triple X, ¿ya? Entonces, tiene el 5 y tiene el 10. Y tú modificas eso, ya lo inviertes, ya, o modificas y haces que el número 5 en vez de llevar a los dibujos animados te lleva al canal triple X, ya. Entonces esto es lo mismo. vtable lo que hace es que nosotros podamos, ya, cambiar esos números, permitiendo que en vez de ir a una función, ya, a la función normal, va a ir a otra función falsa, ya, a otra función que es la que nos va a permitir ejecutar finalmente el código malicioso. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene varios parámetros esta estructura, pero dentro de ellos el vtable es el más importante. ¿Ya? Después acá aparece una estructura maliciosa, esta misma estructura, pero si fuera maliciosa. Si fuera maliciosa, acá nosotros pondríamos en vez del vtable original, ya, el vtable original, pondríamos un fake vtable, o sea, una tabla de números falsos, ya, o sea, así como haber cambiado el de dibujos animados por el de triple X, ya, por ejemplo. Acá en el segundo habría junk, habría basura, ya, acá en ulong también hay basura, pero miren, el pvoid y el otro pvoid que aparece acá, dice acá, pointer control y pointer shellcode. ¿Ya? Entonces vamos a tener punteros, ¿ya? Que apunten hacia donde nosotros querramos. ¿Por qué? Porque la estructura nosotros la vamos en palabras sencillas, la vamos a configurar como nosotros queramos, de tal manera que finalmente ejecute el código malicioso. ¿Ya? Se usa una vtable falsa, ya, fake vtable, y esta fake vtable tiene sus propios canales, ya, como hablamos anteriormente, la vtable tiene sus canales, ya, ejemplo acá el número 5 es el de los dibujos animados y el número 10 es el triple X. En esta vtable falsa, en la fake vtable, en esta vtable falsa, el 5 va a ser la triple X,
¿ya? Y el 10 va a ser los dibujos animados, ¿ya? Ejemplo, invertimos, ¿ya? Entonces, acá, y acá dice, y después finalmente función 1, 2, 3, y después dice pivot, ¿ya? El pivote, ¿ya? Que redirige la ejecución. Entonces, si se dan cuenta, en palabras sencillas, nosotros no es que ingresemos directamente el malware, sino que ingresamos una estructura falsa que está configurada de tal manera que va a redirigir la ejecución hasta ejecutar el malware, el código malicioso, el payload, la shellcode. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa en la ejecución? ¿Ya? Estas, por cierto, fueron imágenes que me mostró la inteligencia artificial. Dice, cuando el kernel usa el objeto, ¿ya? Y aquí viene el punto. Em, una cosa súper importante, ¿ya? Es que cuando nosotros almacenamos, ¿ya? Esto lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Cuando nosotros, primero, cierto que la primera etapa fue ajustar la memoria, o sea, hacer hartos huecos. Después, en esos huecos, crear un canal para que el canal ocupara uno de esos huecos. Después, ¿cómo se llama? Después, se elimina el canal, o sea, se elimina ese espacio de memoria de que está ocupando el canal, ¿ya? Y se elimina uno de los punteros, ¿ya? Aquí viene el detalle. El detalle es que ese canal ocupaba una estructura, ¿ya? Y una estructura de canal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros depositamos la información en ese mismo lugar, eh, como nosotros queremos ejecutarlas con el funcionamiento normal del canal, debe tener una estructura de canal, ¿ya? Porque nosotros cuando ejecutemos no es que vamos a decir quiero que ejecute el malware. No, 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 no. Ya que quede claro eso. Después lo vamos a ver más adelante. Lo que nosotros vamos a decirle al escritorio remoto, le vamos a decir, quiero que ejecutes el canal. Y cuando vaya a ejecutar el canal, ya, no va a estar el canal original, porque fue eliminado, sino que va a haber un canal falso. Por eso que tiene una estructura de canal, ya, una estructura maliciosa, una estructura válida de canal. Y ahí, al ejecutar ese canal falso, ya, con su estructura válida, ahí va a redirigir la ejecución de la shellcode, del código malicioso. Ahí viene el punto. ¿Qué pasa en la ejecución? ¿Ya? Cuando el kernel, ¿ya? Porque el kernel va a ejecutar este canal falso, ¿ya? Este fake channel o canal o el objeto canal falso, eh, se ejecuta, ¿ya? El objeto canal, o sea, el object apunta al fake channel, ya al canal falso, que apunta a el fake vtable, ya que apunta al vtable falso, ya con los números de canal cambiados, en palabras sencillas, y ahí apunta a una función que en palabras sencillas nosotros diríamos que apuntara a el código malicioso, a la shellcode. ¿Ya? Dice, o sea, que apuntaremos al payload que subimos, ¿ya? Finalmente. El PDU, ¿ya? El paquete que enviamos, la petición que enviamos, contiene algo como, ¿ya? Que quede claro esto. Dice tamaño relativo a los 170 bytes que habíamos hablado para poner en el hueco, ¿ya? O sea, un tamaño aproximadamente de 170 bytes. Recordemos que en el hueco, en el espacio, no hay exactamente 170 bytes. Hay mucho más. Así que nos permite alojar unos más bytes en el caso de ser necesario. Miren, 784, donde caben sin problema los 170. Al eliminar el canal, nuevamente va a quedar los 784.
Entonces ahí, en ese espacio que quedó, es donde vamos a alojar estos 170 bytes, ¿ya? Que como les digo, nunca son exactos. Siempre pueden ir con unos bytes, normalmente con unos bytes de más. ¿Y qué es lo que contendría ¿cómo se llama? Este código malicioso que vamos a inyectar, este malware. Este malware, ya que vamos a inyectar, contiene el fake channel, ya, el canal falso, más el fake bitable, ya, la tabla de canales falso, ya, y el payload. Entonces incluye esas tres cosas. Y esas tres cosas tienen que estar alrededor de los 170 bytes. Ya puede ser más. Ya no hay problema. Dice, y el kernel hace internamente una copia de estos bytes al hueco. Ya. Copy. Ya, memory copy. Kernel buffer, user data y también considera el tamaño. Dice, ahora que ya tenemos, esa es la función ya que se aplica. Ahora que ya tenemos la estructura maliciosa, que es el fake structure o el canal falso, dentro del pool kernel, ya dentro de la memoria RAM, ya un espacio de kernel, tenemos que hacer que el servicio RDP interactúe con él, o sea, que lo ejecute. En palabras simples, lo que hicimos recién fue solamente almacenar el código malicioso, escribir el código malicioso, que se compone de estas tres partes. Ya escribir ese código malicioso lo logramos escribir en el espacio que ocupaba anteriormente el canal. Ya lo logramos almacenar ahí. Ya que en realidad no lo logramos almacenar exactamente ahí. Como yo les dije, almacenamos una copia en cada uno de los huecos. Ya para que una copia quede justo en el hueco del canal que se eliminó. ¿Ya? Porque hay muchos huecos. ¿Ya? Como les decía, se generaron muchos huecos. ¿Ya? Como hablamos acá. Quiero que eso quede claro porque si no va a generar confusión. Miren, aproximadamente 80 huecos. ¿Ya? Pongámosle que estos son todos los huecos. ¿Ya? Cuando el canal se crea, pudo haberse creado en el 2, en el 4, en el 3, en el 5, en cualquiera de todos estos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El canal se va a crear en alguno de estos. Pongamos que el canal se creó justo en el número 4. ¿Ya? Se creó en el canal en el número 4. Nosotros luego eliminamos la memoria del canal número 4, pero los punteros de memoria, o mejor dicho, el puntero que queda, el puntero colgante, está apuntando al este espacio, al número 4. Entonces, nosotros necesitamos alojar el código malicioso en este espacio, ¿ya? O sea, necesitamos almacenar este código malicioso, en ese espacio, en el espacio número 4. Pero como nosotros no podemos preguntar al sistema, preguntar al servicio RDP en qué lugar está ese canal, que nos diga, oye, está en la posición número 4, no le podemos preguntar. Entonces lo que nosotros hacemos es enviar muchas peticiones de estas, del RDPDR Client Name Request. De tal manera que en este código malicioso, una copia se almacene en la posición 1, una copia en la posición 2, una copia en la posición 3, una copia en la posición 4, una copia en la posición 5. O sea, solamente por fuerza bruta almacenamos en todos los huecos. ¿Para qué? Para que justo ocupe de igual manera una copia el hueco que dejó el canal eliminado, el canal en la memoria liberada del canal. Entonces, luego cuando le pidamos al puntero que ejecute, no es que ejecute justo donde estaba el código malicioso, sino que ejecuta una de las copias del código malicioso. ¿Ya? Ahí viene la magia. Yo también pensaba, yo decía, oye, qué tan bueno es que determina dónde está el código malicioso. No, sino que ejecuta justo una de las copias. ¿Ya? Pero habían 80 copias. ¿Ya? Las de 79 restantes las ignoró y una de ellas sí la ejecutó. ¿Ven? Entonces por eso que es relativo. Es relativo porque puede que la ejecute como puede que no la ejecute.
Pero claramente ahí tiene mayor probabilidad. Dice... y ahora sí viene la parte de la ejecución, ¿ya? Ejecutar ese código malicioso. Entonces, luego ya se ejecuta el código malicioso con el PDU de canal virtual. En el en este almacenamos el código malicioso, y en el PDU de canal virtual es cuando ejecutamos el código malicioso. ¿Ya? Ahí es donde se ejecuta todo este proceso y se ejecuta el payload. ¿Ya? Ejemplo, el payload de Meterpreter de Metasploit. Excelente, soy Jamel. Entonces, ahora vamos para allá. Acá, PDU de canal virtual. ¿Ya? Que también es conocido como Channel Data o Channel Control. En palabras simples, se envía más tráfico de canal al servicio RDP. O sea, después de haber enviado este RDPDR Client Name Request, se envía otra petición que es el PDU de canal virtual. ¿Ya? Pero este no necesariamente puede ser una única petición. ¿Ya? Puede ser varias de los tipos PDU válidas de Virtual Channel. ¿Ya? O sea que acá no estamos hablando de una única petición como la que estaba acá, que esta es una petición específica. RDPDR, Client Name Request. Una petición muy específica. En cambio acá dice que del tipo de petición de canal virtual hay varios tipos y se pueden enviar cualquiera de esos tipos ya de canal virtual. Estas PDU de canal virtual pueden hacer cosas como envío de datos, interacción con el canal, cambios de estado, ya, etcétera. Y esto finalmente va a ser el que provoque que se ejecute el código malicioso, la shellcode, el payload. Entonces, esto provoca que el servidor ejecute ya finalmente el payload. El procesamiento, ¿cómo sería? Se ejecuta la función del canal que conserva el puntero colgante. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí viene el punto. Cuando se habla del PDU de canal virtual, este PDU de canal virtual, en palabras sencillas, va a hacer que el puntero colgante, ¿ya? Que se utilice el puntero colgante. ¿Se acuerdan cuando acá, generar puntero duplicado? ¿Ya? Ese puntero duplicado, ¿ya? Que quedó acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está el puntero duplicado. Este de acá, ¿ya? Ese puntero duplicado, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el use after free, se elimina este puntero, el puntero original, pero el puntero duplicado todavía queda ahí apuntando hacia el canal que fue liberado. Entonces, cuando se envía ese PDU de canal virtual, ese PDU de canal virtual va a interactuar con este puntero colgante. Entonces le va a decir, quiero que se ejecute el canal, ¿ya? Que aparece en este puntero. Y como ahí aparece el puntero al canal que fue eliminado, que estaba en la posición número 4, como les di como ejemplo, entonces le va a decir ejecuta ese puntero. Ese puntero le dice ejecuta este canal, la estructura de este canal que está acá. Y como ahí dejamos un canal falso, una estructura de canal falso, se va a ejecutar esa estructura de canal falso. ¿Ya? ¿Dónde está? Se ejecuta el puntero colgante que ejecuta esa estructura falsa o ese canal falso, llama al vtable falso, o sea, ejecuta el canal falso, llama al vtable falso
Y después de llamar al vtable falso, ejecuta el kernel shellcode. Porque acá aparece un pivote. Un pivote que lo hace que le hace ejecutar el kernel shellcode. ¿Ya? El kernel shellcode no vamos a entrar en detalle, ¿ya? Pero el kernel shellcode, en palabras sencillas, sería una shellcode que a nivel de kernel es capaz de ejecutar shellcode arbitraria, o sea, cualquier shellcode. En este caso, el kernel shellcode permite que a nivel de kernel se ejecute el payload. En este caso, el payload de Metasploit. Y voilà, con eso hemos conseguido tomar el control del equipo remoto. Y acá aparece todo el proceso. Si se dan cuenta, primero el spray inicial, ya, miren, se enviaron 200 PDU, refresh direct, o sea, se hicieron muchos huecos, ya, ¿se acuerdan que habíamos hablado algo así como 80 huecos? Ya, pero en realidad son más. Ya, se crearon hartos huecos, después en el paso número 2, el trigger UAF, o sea, se libera ese hueco, donde estaba ¿cómo se llama? Donde estaba el canal creado. En este caso acá no aparece la etapa de crear el canal, ¿ya? Acá se creó el canal acá en el 1,5 entonces. Después viene acá el 2 que ya se libera el espacio del canal, ¿ya? Y luego acá reclama el hueco, ¿ya? Que en palabras sencillas es cuando ya ingresa con el RDPDR Client Name Request, ingresa el código malicioso en el hueco que quedó del canal liberado. Y luego este spray shellcode, ya, en palabras sencillas, es que ¿cómo se llama? Es cuando ya, entre comillas, ya se ejecutó, o sea, mejor dicho, como quedaron varios huecos, se inyectó la shellcode en varias posiciones y finalmente se ejecuta, ¿ya? Se ejecuta acá. A través de la ejecución de el puntero colgante se ejecuta la estructura falsa y con esa estructura falsa o canal falso se ejecuta el payload, ¿ya? Que es lo que había explicado anteriormente. Si se dan cuenta, este resumen está un poco más confuso porque eh, si se dan cuenta la explicación es muy concisa, muy pequeña, pero es un resumen de lo que está logrando ejecutar. Finalmente y en conclusión, ¿ya? Vamos a hacer ahora la prueba de la explotación de esto, que en realidad se van a dar cuenta que la explotación es muy simple, pero a nivel técnico es muy complejo. Esto lo vamos a hacer con el Windows 7 en 64 bits. Sí. Ya, a ver, déjenme poner acá. Voy a iniciar las máquinas mientras tanto para aprovechar. Vamos a atacar con el Kali del 2025 y vamos a atacar el Windows 7 de 64 bits. ¿Dónde está esto? Déjenme que se me perdió. Dice, un detalle muy importante y a la vez complejo que solo explicaré a grandes rasgos es el Groom Base, ¿ya? Dentro de estas técnicas, ¿ya? Al igual como o sea, dentro de estos exploits como el Blue Keep o otros exploits como el Eternal Blue y otros más, hay una cosa que es conocida como el Groom Base, ¿ya? El Groom Base, ¿ya? Es la dirección de referencia desde la que el exploit empieza a calcular dónde quiere que caigan sus bloques en el non-page pool. O sea que, en palabras sencillas, el Groom Base es una posición aproximada del lugar de la memoria donde se quiere almacenar el código malicioso. ¿Ya? Eso es lo que se quiere. Dice, en palabras muy simples, según el sistema operativo y también
si fuera o no fue, si fuera una máquina física o fuera una máquina virtual, se calcula una dirección inicial de la memoria del kernel donde se alojará la shellcode. Esto mejorará o mejora la estabilidad, o sea, la probabilidad de éxito. ¿Ya? Eso lo vamos a ver acá en el aspecto de, miren, se los voy a mostrar acá para que se den cuenta de ello. Es por eso que en algunos exploits nos pueden decir indique el ground base, ¿ya? Que el ground base vendría siendo esa posición que normalmente está calculada según sistema operativo. Ya, ejemplo, es distinto hacerlo con Windows 7 que con Windows Server 2008, ¿ya? O con otro sistema. Y es distinto hacerlo en una máquina física que hacerlo en una máquina virtual, ¿ya? Vamos a ejecutar. Déjenme acá habilitar esto para que tenga el teclado correcto. Perfecto. Ya. ifconfig, ese es mi IP. Voy a darle msf console. Vamos acá a abrir el Windows 7 en la explotación. El Windows 7 es 64 bits en VirtualBox. En realidad, en este caso vamos a hacerlo con el Windows 7 de 64 bits de VirtualBox, que está conectado por adaptador puente, para que lo pueda ver el otro equipo, si no, no lo va a poder ver. Adaptador puente, ¿ya? Ahí lo vamos a ejecutar para que esté en la misma red. La IP de del atacante es la 1.81. Acá tenemos que, para atacar el equipo Windows 7, tiene que tener el escritorio remoto activo, ¿ya? Si no tiene el escritorio remoto activo, no va a poder, y si no es vulnerable, tampoco va a poder explotarlo, ¿ya? Vamos a ocupar este. En realidad, miren, tenemos dos, entre comillas, exploit, ¿ya? O mejor dicho, tenemos un auxiliar, que es este, y tenemos el exploit, que es este, ¿ya? El auxiliar es un escáner, o sea, que determina si el equipo es vulnerable o no, ¿ya? Y el exploit es el que explota, el que logra tomar control con una shell remota, ¿ya? En el equipo víctima. Entonces, miren, vamos a ingresar. Acá vamos a ver el escritorio remoto que esté bien. Si no me equivoco, eran en equipo. Y en equipo era por acá, si no me equivoco. Propiedades, configuración de acceso remoto. Y miren, acá está. Este da al medio. Permitir las conexiones desde equipo que ejecuten cualquier versión de escritorio remoto, menos seguro, ¿ya? Esa es la opción que tiene que estar seleccionada y aplicar, ¿ya? De lo contrario, no va a ser vulnerable, porque no va a tener activo el escritorio remoto. Ahora vamos a ver si es que es vulnerable, ¿ya? Con el auxiliar, ¿ya? Escaneando a ver si es que es vulnerable. Este es, la verdad que es, lo he encontrado muy inestable, porque a veces dice que no es vulnerable o no dice si es o no vulnerable. Así que ahí vamos a tener que ver. Vamos a darle Show Options. Voy a agrandarlo para que ustedes puedan ver. Show Options. Y vamos a rhost. Vamos a escanear solamente este equipo, ¿ya? Para no perder el tiempo. Este equipo tiene la IP .1.70, ¿ya? .1.70. Entonces vamos para allá. Set rhosts 192
168.1.70 y le vamos a dar run nomás, ya está por default. Si se dan cuenta, acá dice que se escaneó y dice 100% completo, pero no nos dice, debería haber aparecido como en verde así, diciendo un más, diciendo que es vulnerable, pero no nos dice, ¿ya? Eso es porque tiene un comportamiento inestable. A pesar de que responde el servicio de escritorio remoto, no logra detectar que es vulnerable, ¿ya? Y yo sé que es vulnerable, ¿ya? Vamos a ocupar el exploit directamente. Ahí le decimos que ocupe ese exploit. Show options. Ya. Y ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado del Groom Base? El Groom Base es según el sistema operativo víctima. Y eso normalmente se establece en el target. Entonces si nosotros vemos show target, podemos ver que, miren, tiene va a tener un Groom Base, acá no lo dice, pero va a tener un Groom Base para Windows 7 o 2000 o Server 2008 de 64 bits, ya, máquina física, o también lo puede detectar automáticamente, o si vamos a atacar un VirtualBox ponemos esa opción, ya, o si vamos a atacar un VMware, ya, máquina virtual 14, VMware 15, VMware, miren, Hyper-V, ven, según si es una máquina virtual distinta va a cambiar el Groom Base, ya, para que la ejecución, ya, o el espacio de memoria donde va a ser almacenado el malware, el código malicioso, podamos en palabras sencillas manejar la ubicación donde va a estar. Normalmente uno lo ejecutaría en automático, ¿ya? Pero en el caso que no funcionase en automático, sería bueno ejecutarlo específicamente en el sistema víctima. Ejemplo, en este caso yo sé que es un VirtualBox. Como yo sé que es un VirtualBox, entonces me quedaría esta opción. Entonces yo le pondría set target 2, ¿ya? Y ahí me quedaría con el target 2, ¿ya? Pero por eso yo digo siempre mejor ejecutarlo automático inicialmente, y si no funciona automático, en realidad primero automático deberías probar unas 4 veces ejecutándolo, y si no funciona automático, ahí recién cambiar el target, ¿ya? En este caso lo vamos a dejar automático, ¿ya? Lo vamos a dejar con el 0. Y vamos a decirle que el rhost, el mismo, .1.70. Miren, va a ejecutar un payload de 64 bits, Meterpreter, reverse TCP, que se va a conectar a la máquina atacante en el puerto 4444. Bla, 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 y más bla, ¿ya? Aquí yo la primera vez lo había ejecutado y no me funcionó, ya, en realidad igual que ahora, ya no me funcionó, y ya yo dije, ¿por qué está dando problemas? La cuestión es que lo ejecuté varias veces y tampoco funcionó, y finalmente tuve que reiniciar la máquina, reinicié la máquina y ahí sí funcionó. Ya, pero primero yo recomiendo siempre ejecutarlo por lo menos unas 4 veces. ¿Ya? Miren, acá dice running automatic check, set auto check false to disable. ¿Ya? O sea, dice que ¿qué es lo que está qué es lo que está pasando? Eh, Miren, dice que el objetivo es vulnerable, o sea que, miren, está haciendo un chequeo primero, porque hay algunos exploits que unen las dos cosas, unen el escáner y también el auxiliar, que es el escáner, ya, que detecta la vulnerabilidad, y también unen la explotación. Entonces lo primero que hacen es chequear si es que es vulnerable. Por eso que está ocupando este. Está detectando si es vulnerable. Y dice, sí, mira, el equipo es
vulnerable. Así que podemos atacarlo. Dice el objetivo es vulnerable, pero tiene un problema con la explotación, ¿ya? No, y acá dice que sería más apropiado configurar el target manualmente, ¿ya? Como les digo, aquí podríamos nuevamente ejecutarlo, ¿ya? No sé, unas 4 veces, ¿ya? En este caso, ¿ya? Y ahora le voy a cambiar el target, le voy a poner el 2. A ver, intentémoslo con el 2 y veamos si es que funciona. Si se dan cuenta, ahora sí ejecutó el auxiliar y luego no hizo el, ¿cómo se llama? No hizo no detectó automáticamente el target, ¿ya? Sino que ahora le indiqué que el target va a ser el número 2, específicamente el de Windows 7 en VirtualBox, ¿ya? Y acá está en palabras sencillas haciendo el mismo proceso que nosotros hicimos anteriormente, ¿ya? Pero miren, si se dan cuenta, a pesar de ello, falló, ¿ya? Como les digo, todos los exploits, ¿ya? Siempre están hechos en base a probabilidades. Por lo tanto, puede que en una funcione, puede que en otra no funcione. Miren, ahí lo vamos a ejecutar por segunda vez para ver si es que funciona. Ya no funcionó. Entonces acá ya decimos mejor lo que podemos hacer en este caso que estamos en un laboratorio. Miren, el equipo se reinició. Claramente porque tuvo un problema, ¿ya? Con la ejecución. Entonces, eso es lo que puede generar, ¿ya? Un exploit puede generar que se reinicie el sistema. Ahora que se reinició, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver si se ejecuta bien. De lo contrario, vamos a reiniciarlo nuevamente, ¿ya? Como les digo, la ejecución de los exploits es relativo, por eso trabajan con estadística, trabajan con probabilidades de que se ejecute. No es que es un 100% seguro de que se vaya a ejecutar. Ahí le estoy dando lo vamos a dejar ahí mientras. Miren, acá yo lo hice, lo dejé con el... Miren, y acá sí, sending stage. Y acá sí consiguió la primera vez que lo ejecuté, no consiguió la shell, reinicié la máquina y ejecuté de nuevo y ahí sí funcionó. ¿Ven? Entonces puede ser relativo. En este caso yo lo dejé con el target automático y me funcionó. Miren, ahora yo lo dejé con el target en número 2 y ahora sí me funcionó. ¿Ven? Entonces siempre se provoca ese funcionamiento inestable, ¿ya? Que es parte de la ejecución. Por eso que, y miren, con altos privilegios. ¿Por qué? Porque lo estamos ejecutando a nivel de kernel. Por eso que siempre digo que es importante a nivel de hacking entender que el hacking no es como cuando uno crea un software que está hecho para eso. O sea, si tú creas un software que es para, no sé, guardar archivos, lo normal es que todas las veces que ejecutes ese software funcione, porque está hecho para eso. Pero el hacking es distinto. El hacking es como yo les daba como ejemplo, es hacer jugo de frutas con una cafetera. O sea, hacemos cosas ya con el sistema, con el software, para lo que no están diseñado. O sea, el sistema de escritorio remoto está hecho para ejecutar un escritorio remoto, pero no está hecho para ejecutar malware. Entonces, por eso es que a veces puede funcionar y a veces no. Y eso es totalmente normal. Y lo van a ver mucho cuando yo también hacía auditorías de infraestructura, o sea, hacía análisis con Nessus para ver vulnerabilidades de los sistemas. Había veces en las cuales
decía el equipo es vulnerable, y había otras veces en el que se hacía el mismo escaneo y decía el equipo no es vulnerable. Entonces, por eso que hay que entender que no es que el sistema funcione mal, sino que el hacking funciona así. A veces puede detectar y a veces puede que no detecte, ¿ya? A veces falsos positivos, a veces falsos negativos, ¿ya? Es parte de la normalidad del hacking, ¿ya? O de la inestabilidad del hacking. Así que eso. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente directo. Me voy a quedar con ustedes para ver si es que tienen alguna pregunta. Bye bye y happy.